Buenas tardes, mi nombre es Yolea Andrea García y esta es mi exposición tipo ICFES de la asignatura física. El enunciado nos dice: un estudiante quiere fabricar un paracaídas de tal forma que cuando se suelte verticalmente desde una misma altura, el tiempo que se demore en llegar al suelo sea mayor. Él encuentra el modelo que muestra la figura, un trozo de plástico circular atado a un cubo de madera. La pregunta nos dice: el estudiante le realiza diferentes modificaciones a este modelo para lograr su objetivo. ¿Cuál de las siguientes tablas de datos le permitirá al estudiante registrar sus datos para evaluar sus diseños? Un punto a tener en cuenta de esta pregunta tipo ICFES es que es una pregunta donde se puede utilizar el método de descarte. Primero, porque no se nos exige ninguna operación, y segundo, porque más bien el recurso que debemos utilizar es de análisis y de lógica. La primera opción nos muestra casi todas las tablas presentan el mismo número de columnas y de filas, pero las opciones son distintas. Por ejemplo, la A tiene en una columna el modelo, en la siguiente columna masa del cubo, en la tercera columna longitud de las cuerdas, en la cuarta área del plástico y en la quinta tiempo de caída. Podría ser una opción, ya que los datos para registrar esta tabla serían muy útiles. Pero vamos a analizar las siguientes opciones. La B tiene la columna de modelo, la segunda columna masa del cubo, tercera columna longitud de las cuerdas, cuarta columna forma del plástico y quinta columna grosor de las cuerdas. Sería válida, pero hay un pequeño problema, y es la presencia de este título, grosor de las cuerdas, en esa casilla. Lógicamente, el grosor de las cuerdas podría ser tenido en cuenta, pero resulta que una de las cosas que quiere lograr el estudiante es buscar cuál modelo demoraría mayor tiempo en acercarse al piso. El modelo de tabla número opción C nos muestra la columna modelo, la siguiente lado del cubo, la tercera peso del cubo, la cuarta masa del cubo y la quinta tiempo de caída. Aunque aquí sí se tiene en cuenta la casilla de tiempo de caída, se ignora primero el área del círculo de plástico y también la longitud de las cuerdas, y se incluyen 3 datos acerca del cubo que pues no son necesarios, pero no son tan importantes. Hay que tener a todos los elementos del globo por igual. Y la D, modelo, grosor de las cuerdas, área del plástico, altura de lanzamiento, grosor del plástico. Para mí, altura de lanzamiento y área de plástico serían 2 variables que posiblemente podrían tenerse en cuenta, pero grosor de las cuerdas y grosor del plástico se convierten en datos innecesarios, por lo que, en mi opinión, la tabla que cumple con las características que busca el estudiante es la tabla A. ¿Por qué? Porque la masa del cubo, longitud de las cuerdas, área del plástico y tiempo de caída son variables que deben ser tenidas en cuenta para saber cuál modelo es el más conveniente para cumplir con el objetivo. Siguiente pregunta tipo ICFES.
Una estudiante quiere analizar el principio de caída libre de los cuerpos. Para hacerlo, mide la velocidad de caída de balones de diferente masa que se liberan desde diferentes alturas. La siguiente tabla presenta las medidas efectuadas por la estudiante. Como podemos observar, a la altura está expresada en metros, la masa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. La altura: 5 metros, 5 metros, 20 metros, 20 metros y 45 metros. La masa en kilogramos: 5, 10, 5, 10, 5 y 10. Velocidad de caída: 10 metros sobre segundos, 10 metros sobre segundos, 20 metros sobre segundos, 20 metros sobre segundos, 30 metros sobre segundos. Según los valores observados, ¿de qué depende la velocidad de caída de los balones? Bueno, como podemos observar, las alturas y las masas son variables, al igual que la velocidad de la caída. Pero si analizamos bien, la altura tiene distintas unidades. La masa tiene tan solo 2 unidades, kilogramos, y se repiten los datos 5 y 10. Pero ¿qué pasa? Al parecer, al aumentar la altura, sin necesidad de aumentar el peso, la velocidad de la caída aumenta. ¿Y qué nos dice la pregunta? Según los valores observados, ¿de qué depende la velocidad de caída de los balones? A. De la altura y la gravedad. B. De la masa del balón solamente. C. De la masa y de la altura. D. De la gravedad solamente. La D. De la gravedad solamente. Si tenemos en cuenta la velocidad de caída, podemos observar que va subiendo a medida de que se varía de altura. O sea que, lógicamente, la gravedad no es la única que es importante en este fenómeno. La C, de la masa y de la altura. Los datos de masa no varían. El 5 y el 10 se mantienen en la tabla, con distintas alturas. Así que no es la C. La B, de la masa del balón solamente. La masa no afecta la velocidad de caída. Al parecer, la altura sí tiene influencia en este fenómeno. Y la A, de la altura y la gravedad. Para mí, la A es la respuesta correcta. ¿Por qué? A medida de que la altura se aumenta, la velocidad de la caída también aumenta. Y en la velocidad de caída, la gravedad influye junto con la altura. Así que la respuesta correcta es la A. Muchas gracias.